Los grandes hechos históricos, esos que tan pocas veces recordamos, explican en gran medida el presente y nos preparan o no de cara a los desafíos que tenemos planteados para el futuro. El análisis de los temas políticos respecto del futuro de los partidos políticos del Paraguay y en particular del Partido Colorado es siempre una cuestión oportuna en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Tiene anteojo, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué veo muy bien esta noche. Tenés claro el panorama. Tengo muy claro el panorama. Vamos al reconocimiento de campo. El 4 de mayo de 1954, hace 67 años, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado que lo instalaría en el poder por espacio de casi 35 años, haciendo de la suya una de las dictaduras más largas y tenebrosas del continente americano. A esta le debemos un frondoso legado en materia de atraso económico, pobreza, analfabetismo y uno de los mayores flagelos que desde entonces nos azota de manera impiadosa: la corrupción. Algunos de estos males disminuyeron en intensidad a lo largo de la presente etapa democrática, aunque no en las proporciones esperadas. Otros, por el contrario, se agravaron, pero todos ellos son parte fundamental de los grandes desafíos que como sociedad tenemos por delante. Bueno, por lo tanto va a ser una charla amena porque nuestro invitado también es un conocedor de todos estos temas. Efectivamente, tanto de la historia como de la política actual, que es necesario, indispensable, diría, entrelazar como para poder diseñar un camino correcto a algo que hoy no tenemos, carecemos del mismo. Esta es la ficha de nuestro invitado. Aníbal Saucedo, licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía, docente universitario, escritor y político colorado, fue integrante de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Aníbal Saucedo Rodas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Benjamín. Te saluda Teli Zavala. Teli Zavala o Jules Briner. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Aníbal? Aníbal, vos sos conocedor del Partido Colorado y escribiste mucho sobre los partidos políticos también en todas sus condiciones, líquido, acuoso, sólido, ¿sabes? Digamos, tenés bastante conocimiento. Tanto porque militaste en dos territorios, el periodismo y la militancia política. Entonces, háblanos un poco de lo que ves hoy y qué es lo que desnuda esto que pasó en los últimos días con la señora Ussisky, qué denuncia, qué evidencia y qué es obvio, digamos. Muy buenas noches, Augusto. Un poco raro sin anteojos. Sí. Otra versión. Sí. Yo creo que específicamente dentro del Partido Colorado, más que creer, es una convicción de que es un partido que, como toda la clase política, ha perdido su discurso. Tenemos un discurso vacío de contenido, tenemos un discurso donde el debate está ausente porque no hay ideas. Y lo que sí tenemos es ese intento desesperado de cada sector de imponer y fijar posiciones. Entonces, dentro de ese ambiente, yo creo que hay un estado de mucho relajo moral, de poco temor ciudadano, porque tampoco hemos logrado construir ciudadanía en la medida en que la democracia nos reclama. En estos 30 años de la caída de Stroessner, ¿verdad? Entonces tenemos casos como de la senadora Ussisky, ¿verdad? Que se torna un escándalo y ella asume porque se le descubrió nomás. Ese es el grave problema que estamos teniendo, de que mientras nosotros
No te descubren, lo seguís haciendo. Entonces no hay una conciencia ética ni una conciencia moral de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces asumimos, como solía decir un viejo pastor, ¿verdad? Asumimos el pecado cuando nos descubren. Mientras tanto seguimos en total impunidad. Y eso también pasa dentro de la clase política. Mientras los actos incorrectos no son denunciados, descubiertos y denunciados, para la gente que comete esos actos es una cuestión casi normal. Sí, y esa es la sociedad con la que hoy tenemos que... Esa es la sociedad que hoy debemos cambiar. Y para eso necesitamos un discurso que tenga ideas. Y hoy, repito, tenemos un discurso vacío de contenidos. A veces ni discurso tenemos. Ahora, hoy se cumplen, un día como hoy, hace 67 años Stroessner llegaba al poder por medio de un golpe. 4 de mayo de 1954. Es una fecha que nunca recordamos, como tampoco recordamos el 2 y 3 de febrero. Parece que queremos borrar de la memoria, o algunos quieren borrar de la memoria colectiva hechos que son de extraordinaria importancia. 32 años después de la caída de la dictadura, seguimos con problemas similares a los que teníamos durante la dictadura. Atraso, miseria, pobreza, analfabetismo, corrupción. En distintas proporciones, algunos disminuyeron, otros se agravaron. Entonces, esto que vos mencionás, caso Gusinki y tantos otros hechos, también tiene su explicación en una práctica con la que nunca terminamos de cortar, con una etapa de la historia que nunca efectivamente hicimos un balance para decir, bueno, esto va al basurero de la historia. ¿O cómo ves vos? Es que no hubo un cambio radical, no hubo una ruptura radical con el pasado. Si vos analizás el golpe, que fue un golpe del 2 y 3 de febrero, tenía a uno de sus protagonistas con la pretensión de seguir el mismo camino de Stroessner. No te olvides que en la constituyente no quisieron incluir su periodo como si ya fuera, su mandato no quisieron incluir como si fuera un periodo presidencial. Es decir, evidentemente buscaba la reelección y de ahí vinieron la famosa frase que la palabra de un soldado vale más que 1000 leyes. ¿Ustedes se acuerdan de aquella polémica, verdad? Por supuesto. Entonces, no hubo una ruptura radical con el pasado y todavía tenemos pendiente una revolución cultural. Sin una revolución cultural es difícil una transformación educativa en nuestro país. O sea, nosotros tenemos que empezar a construir la cultura de la democracia, que es, repito, también una tarea pendiente. Nosotros hoy, como dirían algunos expertos, ¿verdad? Hemos convertido al adversario en enemigo. No somos capaces de dialogar. Ya hay una antinomia irreconciliable entre uno o dos o tres sectores de la sociedad. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Stroessner no nació por generación espontánea. Nuestra historia es una historia trágica de revoluciones azonadas, cuartelazos. Entre 1904 hasta 1923 tuvimos 18 presidentes en 19 años y 8 llegaron a través de golpes de Estado. Acabas de mencionar un tema que me parece muy importante porque quizás lo asuman con mayor naturalidad las próximas generaciones. Convivimos con una actitud de eliminar al adversario y ningún adversario va a ser eliminado. O sea, todos los sectores políticos van a sobrevivir 1000 años más. O sea, no hay eliminación por deseo del enemigo, digamos, ¿verdad? Y otro tipo de eliminación ya es dictadura, que tampoco va a funcionar. Entonces, cuando plantea, creo que fue Acevedo que planteaba hoy al respecto de que hay una clase política que va a entrar en defunción, que es en el 2023, que es una promesa con la que ya nos tienen, digamos, los políticos hace varias elecciones. ¿Por qué te parece que es tan lenta el cambio de guardia en los partidos políticos? Estamos hablando contigo del Partido Colorado, pero si vos mirás, otros partidos ni siquiera tienen elecciones internas, digamos. Lo que pasa es que no tenemos una sociedad exigente y no tenemos afiliados exigentes. Entonces, tenemos afiliados que están
digamos, conscientes de su militancia partidaria y un alto grado de clientelismo que todavía sobrevive. Entonces, cuando se habla de ANR Nunca Más, yo siempre planteo la otra versión, ¿verdad? De que eso puede generar una consolidación de los militantes del Partido Colorado. Al sentirse agredidos o al sentirse en peligro de dejar el poder, lo que va a conseguir es que se consolide la unidad dentro del Partido Colorado. Sí, sí. Lugo, sin embargo, tuvo una campaña diferente. Lugo trató de captar el voto colorado, que es una actitud totalmente diferente. Ahora hay una actitud de convertir al Partido Colorado en proscripto político, de exiliarlo de la sociedad. ¿Y vos decís que ese recurso puede reverdecer o puede potenciar al Partido Colorado? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, no creo yo que haya una purga total dentro de los partidos políticos. Si uno mira, la gente, yo siempre miro las redes, ¿verdad? Y hay un microclima en las redes. Yo siempre le digo a mis amigos con quienes debatimos estos temas, el 80 al 90% de los colorados no postean, pero votan. No están en las redes, pero votan. Entonces, para derrotar al Partido Colorado hay que estudiar la actitud y el comportamiento del electorado colorado. Una vez, no sé si vale mucho el ejemplo, ¿verdad? Porque a lo mejor algunas sensibilidades se puede sentir agredidas, ¿verdad? Yo recuerdo a Mario Melanio Medina cuando dijo, el Partido Colorado es como Yagua Estancia. Se pelean entre ellos para cuando un perro extraño quiere cruzar el portón, ahí todos los que están adentro se ponen en contra del que quiere ingresar. Cierto, Aníbal, pero me parece, y quiero conocer tu opinión también, si los partidos políticos, incluyendo el Partido Colorado, que lo que mencionaba Augusto es una realidad, fue uno de los que más ayornó en la etapa democrática, sin embargo, no hace una revisión más profunda y un proceso de reforma mucho más profundo, y no solamente el Partido Colorado, los partidos en general, si no se reforman y serán superados por otros actores políticos. No se puede pretender que ante una crisis tremenda y ante la falta de revisión de lo actuado en los últimos 30 años, se sigan con los mismos problemas de hace 40, 50 y 60, en algunos casos más agravados, con nuevos nombres, con nuevos corruptos, con nuevos pero los problemas en esencia siguen siendo los mismos. Entonces, o se reforman todos, o serán superados por nuevos actores que no sabemos cuáles son. Es cierto, ¿verdad? El futuro es impredecible, pero yo analizo el comportamiento recurrente de la clase política y también de nuestro pueblo, ¿verdad? Hay un comportamiento recurrente que parece que sigue la misma trayectoria. Yo siempre pongo el ejemplo del diputado Portillo. Todo el mundo se burla del diputado Portillo, pues él se está preparando para su tercer periodo. Así es. Sí. Ahí está. Entonces, Buen punto. analicemos a profundidad y con seriedad ese tema, ¿verdad? No es una cuestión, el cambio no es una cuestión mágica. El cambio, como dijiste, implica un proceso. Y ese proceso implica la construcción de una ciudadanía que hoy no tenemos en la dimensión que la precisamos. Pues también, para obligar las transformaciones socioculturales y políticas dentro de nuestro país. Pero también podemos hablar de el discurso de cambio en organizaciones políticas, incluso sindicales, que no cambiaron nunca. O sea, enarbolan el discurso de cambio, pero eso no me toca para adentro. O sea, yo no convoco a elecciones, yo no hago cambios internos, no elijo nuevas directivas. Entonces, es un cóctel bastante jodido, ¿eh? Aquí yo creo que nosotros tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a enseñar educación democrática, pero como asignatura en las escuelas. Tenemos que en los partidos. En las escuelas. Sí. Y obviamente eso va a tener una proyección en los partidos. Los partidos están ideológicamente vaciados. No hay cursos, no digo de adoctrinamiento porque va a sonar medio fascista, ¿verdad? Pero no hay cursos de divulgación doctrinaria. Y los que dan cursos están desorientados. En el caso particular de nuestro partido, yo siempre digo, el futuro del Partido Colorado está en su pasado.
Pero en ese pasado de Blas Garay, de Ignacio Claro. Apane, No, del de Ricardito 54 al Brugada, de 89. Telemaco Silvera, de Juan León Mallorquín, volvamos a nuestras raíces. Porque eran personas intelectualmente sólidas y moralmente intachables. Entonces, volvamos a nuestras raíces, miremos en el espejo retrovisor, aunque algunos pensadores como Nietzsche decían que no se puede construir el futuro ejercitando siempre la historia, ¿verdad? Pero en nuestro caso sí precisamos volver al pasado, recuperar esa vertiente ética y doctrinaria del viejo Partido Nacional Republicano. Precisando qué parte del pasado, porque Claro. algunos hoy, este día, dicen que desde el 54 al 89 fue una época gloriosa. Y el presidente de la República dice que con sus luces, tuvo sus luces y sus sombras, que es lo mismo a hacer una reivindicación vergonzante del peor periodo político probablemente de nuestra historia contemporánea, ¿verdad? Exceptuando la guerra y la revolución del 47. Tenemos que Entonces, eso me parece clave también, Sí. Aníbal, decir qué etapa de la historia es la que debe reivindicar Claro, cada partido por eso di nombres. Nosotros no podemos reivindicar la dictadura de Alfredo Stroessner, por más que tuvo el brazo, un sector del Partido Colorado fue su brazo político, Sí. ¿verdad? Pero Stroessner, yo creo que los que le llevaron al poder a Stroessner le subestimaron. Pensaron que Stroessner iba a acceder al poder y después le iba a entregar a... Iba a ser un provisorio. Claro, que le iba a entregar a los colorados históricos. Provisorios fueron siempre todos los dictadores. Pero Empezaron así. él fue reelecto en febrero del 58 y ahí ya empieza la racia. Sí, así es. Primero desaparece el Comité Central de la Juventud Colorada. O sea que el numen del partido, ¿verdad? El caracú intelectual del partido desaparece. Son perseguidos los del Centro Colorado Blas Garay, que era de la secundaria. Un año después, en marzo, los 17 representantes de la Cámara, porque era unicameral cuando eso, por nota solicitan a la Junta de Gobierno para que intervenga ante Stroessner 3 puntos básicos. Terminar con el estado de sitio, amplia amnistía política y libertad de prensa, de reunión y de asociación. ¿Qué hace Stroessner? Disuelve la Cámara de Representantes. Exacto. Y los 17 van al exilio, entre ellos Osvaldo Chávez, Aníbal, Enrique Riera Padre. Tenemos que hacer una súper breve pausa, ya volvemos Ya volvemos, enseguida, sí. sobre todo, bueno, y cuáles son los desafíos que tiene por delante la dirigencia política y la Colorada en particular. Ya volvemos, vamos a sí. una breve pausa. Muy bien, continuamos en Fuego Cruzado, un espacio de contacto cotidiano con el pensamiento político, fundamentalmente lo más plural que se pueda en estos tiempos. Es una pregunta de rigor, la verdad es por qué el pensamiento está tan acorralado en el presente y tan poco espacio en consecuencia para el debate. Y con respecto a esto, ¿cómo ves vos la situación? Te preguntaba hace un ratito, Augusto, esta crisis sanitaria que se agrava, una situación económica y social también muy mala y un gobierno que no termina de dar pie con bola. ¿Cuál es el papel que tendrían que cumplir los partidos políticos frente a esto? Que no están cumpliendo, evidentemente, ¿verdad? O por lo menos no es un papel muy activo. Yo creo que no hay una participación institucional de los partidos. Lo que yo veo es una posición de denuncia permanente, pero no hay una contribución institucional para salir de esta crisis. Y lo peor es que el presidente de la República no ayuda ni se deja ayudar por lo que yo veo, ¿verdad? Sostuvo a gente inepta en cargos para los cuales no tenían condiciones ni aptitudes, defendió a personas demostradamente corruptas, no acepta las críticas. Permanentemente ustedes estarán viendo que no acepta las críticas y tampoco asume sus errores. Cada vez que él habla dice, seguramente cometemos errores, dice, seguramente, ni siquiera asume sus errores. Entonces es muy difícil, tanto de parte del gobierno, que es el que más precisa de la ayuda de todos y no se abre a nadie, y de una oposición que no tiene una participación cohesionada e institucional para salir de la crisis. Porque al fin y al cabo aquí de lo que se trata es de salvar vidas. Yo me temo que
Me temo que en algunos años más, si así vamos a tener que explicar para qué sirve el pensamiento político. Hacer un programa y explicar. Además van a porque ser sustituidos por alguna agencia de publicidad. yo ayer estaba recordando, cuando empezó el proceso democrático, que tuvo ese aire fresco un poco de los exiliados y compañía, ¿verdad? Que le dieron un aire fresco, más a la gente consolidada que estaba acá, ese remanente intelectual que vino ya de la época del estronismo. Vos, en el ejercicio del periodismo que los tres hicimos en esa etapa, Seguimos haciendo. llovían lo que los llamaban, hicimos un documentito hoy sobre tal cosa, ¿verdad? Escribimos hoy, nos posicionamos hoy, planteamos hoy tal cosa. Yo no sé hace cuánto tiempo el Partido Liberal nos hace un documento sobre educación, sobre salud, sobre la crisis. El comité central, y podemos extendernos a los diferentes partidos políticos. ¿Hace cuánto tiempo no se reflexiona desde los partidos? Entonces, se deja al Congreso como único recipiente, digamos, donde hay cierta ebullición, pero ¿qué pasa con esa ebullición? Que es polarizada, no hay un debate, digamos. Ahí mandan los números, punto. Deberíamos analizar no solamente el pensamiento político, sino la verbalización de ese pensamiento en la Cámara. ¿Y cuál es la herramienta insustituible de la política? La palabra. Y hoy la palabra está exiliada del Congreso. Como yo alguna vez le dije, creo que hice pública mi opinión, en un debate dije, hay debates en la Cámara de Diputados que merecen alquilar sótanos, no balcones, sótanos. Por insufribles. Para protegerte. Para protegernos. Para esconderte. Entonces, esa es hoy la realidad. Sí. Hoy tenemos un Congreso muy pobre intelectualmente. Pero ¿cómo cambias eso si la sabiduría de la democracia planteó que instaláramos el voto directo, que plantea que el tipo que tiene hoy en día más recursos, más cocué en materia electoral es que gana las elecciones, no el más sabio? Y muchas veces los cargos, especialmente los cargos regionales, hoy quizás cambie eso con este nuevo modelo de elección, ¿verdad? Pero en las elecciones regionales el peso económico tiene mucha determinación. Entonces tenemos a los mismos de siempre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero los partidos políticos pueden intervenir ahí, ¿eh? Los partidos políticos sí pueden intervenir. Y hay una generación, es decir, siempre se escucha que en política se ganan espacio, ¿verdad? Una perogrullada, pero hay que repetirla a veces porque nos olvidamos. Pero esa obviedad a veces se materializa. No se puede materializar esa obviedad porque hay una generación que no permite la emergencia de nuevos liderazgos. Pero hay una realidad. Para mí me parece que hay que colocar, porque esta es la experiencia internacional también. Le pasó al APRA, le pasó al PRI. Grandes estructuras políticas y partidos tradicionales pasan en El Salvador, ¿verdad? No estoy haciendo juicio de valor de lo que vino después, sino el peronismo. El fenómeno de que los partidos tradicionales, si no se autorreforman o no avanzan en sus reformas, le aparece Bukele, le aparece cualquier buey corneta, ¿verdad? Y terminan, o nuevos actores por ahí que no son bueyes cornetas, son muy buenos. ¿Corneta o no corneta? O no corneta, pero bueyes al fin. La experiencia de Lugo, ¿por qué no tuvo continuidad? Claro. Para mí, primero somos un país muy pequeño, ¿verdad? Con un electorado no muy amplio. Y no fue el luguismo, fueron los liberales los que empezaron a perseguir a colorados en la función pública, con estabilidad laboral, mujeres en situación de embarazo. O sea, que no respetaron. Efraín Alegre en obras públicas, Mateo Valmelia en Itaipú, y en Justicia y Trabajo creo que estaba Blas Llano. Sí. En el primer mes, para septiembre ya habían echado a todos los que pudieron y hasta a los que no pudieron. Es que los funcionarios públicos y muchos colorados que votaron por Lugo
a los 2-3 meses ya estaban desencantados y volvieron a votar a su viejo partido. Además, Hay no un tuvieron fenómeno, Entonces, proyecto. por eso hay no- un fenómeno ahí que me parece interesante, porque se nos está yendo el tiempo, nomás quiero apuntar. El tema de la opinión pública, querido. Hay elecciones típicamente definidas por la opinión pública, porque quiero advertir que me parece que eso va a pasar en el 23. Creo que la opinión pública va a tener un peso muy importante. Lugo, 2008, Cartes 2013, elecciones internas del Partido Colorado 2017, fueron instancias en que la opinión pública pesó mucho, con su propio peso por los presos de las circunstancias. Recuerden lo que pasó en diciembre del 2017, ¿verdad? Probablemente Santipeña habría ganado las elecciones si no fuera por los acontecimientos de último momento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y dijiste también hace rato cuando decías, no son las redes las que van a ganar las elecciones, hay un sustrato, una nube, pero también la opinión pública es muy importante, porque la opinión pública también instala agendas. Está la agenda, pero hasta hoy yo creo que hay todavía un peso de adhesión al partido que juega un papel preponderante. Hay todavía un peso a los partidos, tanto al Partido Liberal como al Partido Colorado. Y para que se consiga lo del 2008, que fue la unidad de la oposición, que lideró un convidado de piedra, no se olviden que en aquel marzo famoso que se hizo esa concentración multitudinaria, Lugo era un invitado y terminó liderando el proceso. Claro, Es decir, pasó sin ánimo de paralelismo y obviamente en un contexto totalmente diferente, pasó lo que hicieron los colorados del sector democrático con Stroessner, ¿verdad? Sí. Le llevaron al poder y después Stroessner se deshizo de ellos, que fue lo que hizo después Lugo, cuando decía, estos liberales no se llenan nunca, decía cuando venía Carlos. Lo que generó el desencanto de Fadul. Posteriormente. Claro. Se nos va el tiempo. Tenemos que despedir. En estos días vamos a Lamentablemente. conversar, ¿sí? De nuevo, porque vale la pena seguir haciendo estos debates. Yo pensé que ya íbamos a empezar a hablar. Del debate, Es el primer capítulo. del debate democrático Prólogo. está hecho el futuro del Paraguay. De eso no tenemos que olvidarnos. Los que descuidan la pluralidad y la democracia pueden, digamos, pueden constituir un elemento desechable en el futuro de la democracia en Paraguay. Eso es muy importante tener. Además, los procesos continúan con uno o sin uno. Tal cual. Ya llega a punto, cuenta final enseguida con Gustavo y Carmiña.